Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí, listos para otro análisis jugoso y lleno de detalles sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, amigos, vamos a profundizar aún más en el bombazo que sacudió los cimientos del fandom de Demet Özdemir y Can Yaman, la confirmación de Demet sobre su trato injusto hacia Can. ¿Listos para más revelaciones? Porque esto se pone mejor. Para los que se unen por primera vez, les doy la más calurosa bienvenida. Soy una apasionada de las series turcas y mi misión es compartir con ustedes todo lo que aprendo, analizo y me emociona sobre este universo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí irá a sumergirnos de lleno en el chismecito porque hay más. Recordemos que la chispa que encendió esta bomba fue la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador. Esta producción no solo cautivó a la audiencia turca, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir, en el papel de Sanem, y Can Yaman, como Can Divit, era palpable y electrizante. Era una conexión que trascendía la pantalla y se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y como buenos fans, nos aferramos a esa magia, anhelando que se tradujera en algo más allá de la ficción. Sin embargo, como suele suceder, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Tras el final de la serie, las noticias sobre una posible relación entre Demet y Can se multiplicaron. Los fans, enloquecidos por la idea, esperaban ansiosamente una confirmación, una foto, cualquier señal que indicara que su pareja favorita era real. Pero en lugar de confirmaciones, comenzaron a surgir indicios de tensión. Se hablaba de egos en conflicto, de problemas en el set, de diferencias irreconciliables. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, análisis y especulaciones. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Demet, otros a Can, y muchos simplemente desconcertados y deseosos de conocer la verdad. La falta de declaraciones oficiales solo alimentó el fuego. Demet y Can mantuvieron un silencio prudente, evitando cualquier comentario que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Esta actitud, aunque comprensible desde el punto de vista de la privacidad, generó aún más incertidumbre y alimentó la especulación. Los fans se sentían abandonados, privados de la verdad que tanto anhelaban. El tiempo transcurrió, y cada uno siguió su camino. Can Yaman se aventuró en nuevas experiencias, trasladándose a Italia y cosechando éxitos con producciones como Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando series aclamadas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi hogar es tu destino, y Erkencikus, nuevamente un guiño a la serie que los unió. Sus carreras prosperaron, pero la sombra de Erkencikus, y sobre todo, la relación, o la falta de ella, con Can Yaman, siempre estaba presente. Era una especie de fantasma, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. Y ahora, llegamos al punto crucial. La reciente entrevista de Demet Özdemir, que ha dado la vuelta al mundo, desató una nueva oleada de emociones y reacciones. En ella, Demet, con una franqueza que sorprendió a muchos, habló sobre su relación con Can Yaman y sobre lo que sucedió después de Erkencikus. Las declaraciones fueron contundentes, reveladoras y, sobre todo, honestas. Demet admitió que en el pasado se había mostrado injusta con Can. Utilizó palabras como dura y arrogante para describir su comportamiento. Confesó que en aquel momento se dejó llevar por la presión mediática, por los rumores y por ciertas circunstancias que no manejó de la mejor manera. Fue una confesión de arrepentimiento, una admisión de haber actuado impulsivamente y, quizás, con cierta inmadurez. Lo más impactante fue su reconocimiento de que se había equivocado. Expresó que con el tiempo había reflexionado profundamente sobre lo sucedido y había llegado a la conclusión de que había juzgado a Can de manera precipitada e injusta. Reconoció que él, como persona, no era el culpable de todas las críticas que recibía ni de las situaciones que se generaron. Fue un mea culpa sincero, un acto de valentía que demostró su capacidad de autocrítica y su deseo de enmendar errores. Me equivoqué, fui dura y por eso me siento en deuda, fueron sus palabras exactas. La resonancia de estas frases fue enorme. Imaginen el shock de los fans, que durante años habían alimentado teorías y especulaciones. Después de tanto tiempo, Demet, la protagonista, la que estuvo en el centro de la tormenta, admitía su error. Fue un momento de inflexión, un punto de quiebre que redefinió la percepción que muchos tenían sobre la situación.
¿Pero qué fue exactamente lo que llevó a Demet a sentirse injusta con Khan? La entrevista, aunque reveladora, no profundizó en detalles específicos. Demet no entró en explicaciones minuciosas sobre los problemas que pudieron haber tenido en el rodaje, ni sobre las razones exactas que los distanciaron. Sin embargo, dejó entrever algunas claves importantes que nos ayudan a entender mejor la situación. Al parecer, la intensa presión mediática, la abrumadora atención de los fans y, sobre todo, las expectativas que se generaron en torno a su supuesta relación, jugaron un papel crucial en la dinámica. La gente quería que fueran pareja, que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. La idea de que dos actores tan atractivos y con tanta química pudieran estar juntos era irresistible. Y ante la imposibilidad de satisfacer esas expectativas, la frustración, las críticas y los juicios comenzaron a arreciar. Demet, en aquel momento, se sintió abrumada por la situación. Tal vez, para protegerse a sí misma y a su imagen, reaccionó de una manera que ahora lamenta. Quizás la juventud, la inexperiencia y, por qué no, un poco de inseguridad, influyeron en su comportamiento. Enfrentarse a la fama y a la atención mediática puede ser abrumador, y es comprensible que alguien joven y en crecimiento profesional cometa errores en el camino. El hecho es que a día de hoy, Demet reconoce su error. Y esa admisión es digna de admiración. Requiere humildad, valentía y, sobre todo, la capacidad de reflexionar sobre uno mismo. Es fácil culpar a los demás, pero es mucho más difícil mirar hacia adentro y reconocer las propias equivocaciones. La confesión de Demet es un testimonio de su crecimiento personal y profesional. La entrevista de Demet generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans, como era de esperar, reaccionaron de diversas maneras. Algunos elogiaron la sinceridad y la madurez de Demet, destacando su capacidad de reconocer sus errores. Otros, por supuesto, aprovecharon la oportunidad para criticar a Can Yaman y recordar supuestos errores del pasado. Y otros simplemente continuaron soñando con una reconciliación, con la esperanza de que este gesto fuera el primer paso para un reencuentro. Más allá de las reacciones individuales de los fans, la confesión de Demet nos deja algunas lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las apariencias engañan. A menudo juzgamos a las personas basándonos en rumores o en información superficial, sin conocer la historia completa. Es fácil emitir juicios rápidos y categóricos, pero es mucho más sabio esperar, analizar y tratar de entender la situación en su totalidad. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la autocrítica. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Lo fundamental es reconocerlos, aprender de ellos y tratar de enmendar el daño causado. La capacidad de autoevaluación es esencial para el crecimiento personal y profesional. Demet, al reconocer sus errores, demuestra que ha madurado y que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Y finalmente nos demuestra que el perdón es posible. A pesar de las tensiones, los conflictos y las diferencias, siempre hay espacio para la reconciliación y para construir una relación más sana. El perdón no es solo un beneficio para la persona que lo recibe, sino también para la que lo otorga. Permite sanar heridas, liberar resentimientos y avanzar hacia el futuro con mayor paz y tranquilidad. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? Es difícil saberlo con certeza. La entrevista de Demet podría ser el primer paso hacia una posible reconciliación. Podría ser una forma de cerrar un capítulo y dejar atrás el pasado, de liberarse de la carga emocional que representaba esta situación. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha cambiado la percepción que muchos tenían sobre ambos actores. Demet ha demostrado ser una persona madura, reflexiva y con la capacidad de aprender de sus errores. Y quizás esta confesión sirva para que la gente empiece a ver a Can Yaman con otros ojos, con una mayor comprensión y empatía. El impacto de esta noticia se extiende más allá del ámbito personal de los actores. Ha abierto un debate sobre la presión mediática que enfrentan las celebridades, sobre las expectativas desmedidas de los fans y sobre la dificultad de mantener una vida privada en un mundo tan expuesto. Es una llamada de atención sobre la necesidad de ser más empáticos, más comprensivos y menos propensos a juzgar a los demás. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de los desafíos de la fama y de la importancia del perdón. Es una historia que nos recuerda que todos somos imperfectos, que cometemos errores y que la vida está llena de segundas oportunidades.
Profundizando aún más en el análisis, es importante destacar la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus acciones. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, admitir un error requiere coraje y determinación. Es un acto de vulnerabilidad que, lejos de restarle valor, la engrandece. Demuestra que es una persona real, con emociones, errores y aciertos. La confesión de Demet también nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans y su influencia en la vida de los famosos. La pasión y el fervor de los seguidores son un motor para la industria del entretenimiento, pero también pueden generar expectativas irreales y presiones excesivas. Es fundamental que los fans sean conscientes del impacto que sus palabras y sus acciones pueden tener en la vida de sus ídolos. Analizando las reacciones de los fans, es evidente que la mayoría ha reaccionado con empatía y comprensión hacia Demet. Muchos han elogiado su sinceridad y su madurez, destacando su capacidad de reconocer sus errores. Otros han expresado su deseo de ver una reconciliación entre Demet y Can, esperando que este gesto sea el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, también ha habido algunas reacciones negativas, especialmente por parte de aquellos que han mantenido una postura crítica hacia Can Yaman. Es importante recordar que cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propias razones para actuar de una manera u otra. Es fundamental respetar las diferencias de opinión y evitar los juicios apresurados. En cuanto a las posibles consecuencias de esta confesión, es difícil predecir el futuro. Es posible que Demet y Can decidan reconciliarse, ya sea en privado o públicamente. También es posible que decidan dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas por separado. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha cambiado la dinámica entre ellos y ha abierto nuevas posibilidades. La sinceridad de Demet ha allanado el camino para la comunicación y el entendimiento. Ha demostrado que está dispuesta a dejar atrás el rencor y a construir una relación más sana, basada en el respeto y la comprensión. En cualquier caso, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue generando interés y debate. Su relación, marcada por la magia de la pantalla y por los desafíos de la vida real, ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden influir en la vida de las celebridades. Para concluir este análisis en profundidad, es importante destacar la importancia de aprender de los errores. La confesión de Demet es un recordatorio de que todos somos humanos, que cometemos errores y que la vida está llena de oportunidades para crecer y mejorar. Es un ejemplo de cómo la sinceridad, la autocrítica y el perdón pueden transformar las relaciones y abrir nuevas puertas hacia el futuro. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta ampliación de la información sobre la confesión de Demet Özdemir les haya resultado interesante y reveladora. Hemos analizado a fondo los detalles, las implicaciones y las posibles consecuencias de esta noticia explosiva. ¿Qué les pareció a ustedes la confesión de Demet? ¿Creen que es el principio de una reconciliación? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir nuestras perspectivas sobre este apasionante mundo de las series turcas. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y recuerden, el chisme nunca termina. Y estén atentos porque seguramente habrá más noticias sobre Demet y Can. Les mantendré informados.